Evangelio de hoy. Lunes 27 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía encorvada. Y no podía de ninguna manera enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. En ese mismo momento se enderezó. Y alababa a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: hay 6 días en los que se debe trabajar. Venid, pues, en esos días a que os curen, y no en día de sábado. Pero el Señor le respondió: Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber, aunque sea sábado? Pues esta hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 años, ¿no debía ser liberada de esta atadura en día de sábado? Cuando él dijo esto, todos sus adversarios quedaron avergonzados, mientras que toda la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, encontramos el relato de un milagro de Jesús, que tiene lugar en el contexto de una sinagoga, un lugar de oración y enseñanza religiosa. Este pasaje no solo revela la compasión y el poder de Jesús, sino que también nos invita a reflexionar profundamente sobre la libertad que Cristo ofrece. La relación entre la ley y la misericordia, y la radicalidad del amor de Dios. A través de este relato, Jesús nos enseña que la curación de los cuerpos y las almas no es solo una cuestión de cumplir normas religiosas, sino un acto de profunda compasión y restauración. El contexto, un lugar de religiosidad y excluyente legalismo. La escena se desarrolla en una sinagoga, un lugar de encuentro y oración para los judíos. La sinagoga era no solo un espacio religioso, sino también un espacio donde las leyes y las tradiciones judías eran profundamente valoradas y observadas. El sábado, día de descanso, era un pilar central de la vida religiosa y social de los judíos. Este día debía dedicarse completamente al Señor, y cualquier trabajo estaba prohibido. La ley sabática estaba diseñada para que los fieles pudieran descansar y reconectar con Dios. Pero, en la práctica, muchas veces esta ley se convirtió en una carga pesada, interpretada de manera rígida y excluyente. Jesús, al realizar este milagro, nos invita a reconsiderar el sentido profundo del día de descanso, mostrándonos que la ley debe ser un medio para la restauración del ser humano, no un obstáculo para su bienestar. La mujer encargada del milagro, una figura de dolor y desesperanza. El foco del milagro es una mujer que había estado doblada por una enfermedad durante 18 años. Lucas nos dice que ella no podía enderezarse, lo cual simboliza no solo un mal físico, sino también un sufrimiento emocional y espiritual. El hecho de que haya sido así durante tanto tiempo habla de la desesperanza en la que vivía. Sin embargo, esta mujer no solo está físicamente inclinada, está también moralmente oprimida. Y su dolencia es, a los ojos de algunos, una señal de su pecado o impureza.
En las culturas antiguas, la enfermedad era a menudo vista como un castigo divino. Y la mujer podría haber sido vista como una persona maldita o culpable por su condición. En este contexto, la enfermedad de la mujer también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos las dificultades físicas y espirituales de los demás. A veces, cuando las personas enfrentan largos periodos de sufrimiento, tendemos a mirarlas con juicio o con una actitud de indiferencia. Esta mujer, sin embargo, es una persona a la que Jesús mira con compasión, independientemente de la falta de visibilidad que pueda tener en la sociedad o en la comunidad religiosa de su tiempo. Jesús ve en ella una hija de Abraham, una mujer valiosa, merecedora de la restauración total de su ser. Esto nos reta a mirar más allá de las apariencias y de las causas externas del sufrimiento, y a ver a cada persona como una hija o hijo de Dios, dignos de misericordia y restauración. El milagro, el poder de Jesús para romper las cadenas. Cuando Jesús ve a esta mujer, no duda ni un instante en ofrecerle la curación. La forma en que lo hace resalta la radicalidad de su compasión. No le pide nada a cambio, no exige que ella demuestre su fe ni que se postre ante él. Jesús simplemente le dice que se acerque. Y cuando ella lo hace, le impone las manos y la sana. La sanación no es un acto mágico ni un simple gesto ritual, sino una manifestación del poder divino, que está al servicio del ser humano. Jesús le devuelve la dignidad a esta mujer, no solo sanándola físicamente, sino también restaurándola socialmente. La curación es un signo del reino de Dios, donde no hay lugar para el sufrimiento, la opresión, ni la exclusión. Este milagro no es simplemente un acto de sanación física, sino un acto de liberación total. La mujer, que había vivido bajo el peso de la enfermedad durante tantos años, experimenta una liberación que va más allá de la cura corporal. Jesús la libera del estigma que su sufrimiento podría haberle impuesto. Al enderezarse, ella no solo recibe la restauración de su cuerpo, sino también una nueva oportunidad para vivir en plenitud, sin las limitaciones impuestas por la enfermedad. Jesús, al liberar a esta mujer, está demostrando que la verdadera restauración en el reino de Dios no solo es la cura de las enfermedades, sino la restauración integral de la dignidad humana. La reacción del líder de la sinagoga, la rigidez de la ley. Es importante resaltar la reacción del líder de la sinagoga, que representa la mentalidad legalista y rígida que prevalecía en muchos ambientes religiosos de la época. En lugar de alegrarse por la curación de la mujer, se siente indignado porque el milagro ha tenido lugar en sábado. Este líder de la sinagoga destaca que, según la ley, no se debe trabajar en sábado, y en su mente, la sanación de la mujer era un trabajo. Aquí, podemos ver cómo la ley, en lugar de ser un medio para servir al bien humano, se convierte en un obstáculo para la misericordia y el amor. La rigidez de este líder muestra una comprensión distorsionada de la ley de Dios. La ley no fue dada para oprimir, sino para liberar, y cuando la ley se convierte en un medio de condena, pierde su verdadero propósito. Este contraste entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las reglas y normas. Es fácil caer en la trampa de la religiosidad legalista, donde las normas se convierten en un fin en sí mismas.
Pero el Evangelio nos recuerda que la verdadera ley de Dios es una ley que promueve la vida, la libertad y el bienestar de las personas. Jesús nos enseña que la ley debe ser un medio para alcanzar la misericordia. Y que, si una norma impide el bien de una persona, es necesario reconsiderarla a la luz del amor y la compasión. La respuesta de Jesús, el amor que trasciende la ley. Jesús responde al líder de la sinagoga con una enseñanza profunda. Si un hombre puede desatar a su animal para darle de beber en sábado, ¿por qué no se le debe dar libertad a esta mujer, hija de Abraham, que ha estado atada por Satanás durante 18 años? En esta respuesta, Jesús no solo defiende su acción, sino que redefine la interpretación de la ley sabática. La ley del sábado, según Jesús, no está hecha para privar a los seres humanos de la gracia de Dios, sino para que, en ese día de descanso, se pueda experimentar la plenitud de la vida que Dios quiere para todos. Jesús redefine el sábado como un día para la libertad, la restauración y el descanso verdadero, no como un día de opresión o exclusión. Esta enseñanza es una crítica a la mentalidad que antepone las normas al bienestar de las personas. Jesús nos recuerda que el amor es la clave para entender la ley, y que cualquier norma que impida hacer el bien y restaurar la dignidad humana debe ser reconsiderada. La misericordia de Dios siempre será superior a las estrictas observancias legales cuando éstas se vuelven una barrera para el bienestar humano. La mujer sana, una nueva vida en Cristo. Tras ser sanada, la mujer no solo experimenta la restauración física, sino que también se convierte en un testigo viviente del poder transformador de Jesús. Ella, que había sido considerada como un ser marginado y olvidado, ahora es vista por todos como una persona restaurada, valiosa y digna de respeto. Su sanación no es solo una curación física, sino un acto que revela la dignidad inherente de cada ser humano. Al final del pasaje, ella da gloria a Dios. Esta es la respuesta más natural ante el amor recibido, el agradecimiento y la alabanza. Esta mujer se convierte en un ejemplo para todos nosotros de lo que significa ser tocados por la gracia de Dios. Así como ella fue restaurada, también estamos llamados a ser restaurados en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La sanación que Jesús ofrece no es solo para el cuerpo, sino para el alma, para la mente y para nuestras relaciones. La llamada a vivir la misericordia. Este pasaje de Lucas nos llama a vivir la misericordia en todas sus formas. La misericordia no solo se refiere a la compasión por los que sufren, sino también a la capacidad de ver más allá de las reglas y los juicios que a menudo nos separan unos de otros. Jesús nos invita a tener un corazón misericordioso, dispuesto a sanar, a restaurar y a liberar a quienes están oprimidos por el sufrimiento, la culpa o la condena. Vivir la misericordia implica poner el bien de las personas por encima de las normas y recordar siempre que la ley de Dios tiene como fin último la restauración de la humanidad, no su condena. De esta manera, Jesús nos enseña que la verdadera libertad es aquella que encontramos en Él. Una libertad que nos permite vivir según la voluntad de Dios, pero que también nos lleva a ser agentes de restauración y sanación en el mundo. La misericordia no es solo una respuesta a la necesidad del otro, sino una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra.
En este sentido, la conversión y la sanación no son solo eventos individuales, sino que nos invitan a formar parte de una misión mayor. La de hacer de este mundo un lugar donde todos puedan experimentar la libertad y la dignidad que vienen del amor de Dios. La misericordia como práctica cotidiana. La lección que Jesús nos ofrece en este pasaje es también una llamada a llevar la misericordia al ámbito cotidiano de nuestra vida. La sanación de la mujer, aunque fue un milagro extraordinario, tiene implicaciones muy prácticas para nosotros en nuestras interacciones diarias. Jesús no solo actúa de manera impresionante en situaciones excepcionales, sino que nos invita a practicar la misericordia en los momentos más comunes de nuestra vida. Al mirar a los demás, especialmente a aquellos que sufren o que están atrapados en la opresión social, debemos tener la disposición de actuar con compasión, sin importar el momento o las circunstancias. La verdadera misericordia no se limita a los días festivos o a los momentos especiales, sino que debe convertirse en una actitud constante, un estilo de vida, que se refleja en nuestras decisiones, palabras y acciones. De esta manera, el mensaje de Jesús trasciende el ámbito de la sinagoga y se extiende a nuestras relaciones cotidianas. No podemos esperar que las grandes transformaciones ocurran solo en los momentos solemnes, nuestra vida diaria, en su sencillez y sus detalles, también es un espacio donde la misericordia puede hacer una diferencia real. ¿Estamos dispuestos a ver a los demás con los ojos de compasión? A sanar a aquellos que están atrapados en situaciones de dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Jesús nos llama a hacer de nuestra vida una extensión de su propio amor y misericordia. La dimensión de la libertad en Cristo. Otro punto esencial que emerge de este pasaje es la libertad que Cristo trae. La mujer encorvada no solo es sanada físicamente, sino que es liberada de una carga que la había mantenido atrapada durante 18 años. Jesús no solo viene a sanar cuerpos, sino a liberar a las personas de todas las formas de esclavitud que las oprimen. La enfermedad de la mujer no solo la había limitado físicamente, sino que también la había excluido de la plena participación en la vida social y religiosa. En su curación, Jesús la devuelve a su dignidad y la pone en libertad. Este acto de liberación es un recordatorio de que la verdadera libertad no consiste solo en la ausencia de restricciones externas, sino en la restauración del ser humano a su propósito original como hijo de Dios. Jesús nos llama a vivir en la libertad que Él ofrece. Una libertad que nos permite vivir según la voluntad de Dios, no como esclavos de las leyes o las expectativas humanas, sino como hijos libres en Cristo. Esta libertad es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida en su totalidad, con una confianza plena en el amor y la misericordia de Dios. No debemos permitir que nada, ni el sufrimiento ni el pecado, nos impida vivir de acuerdo con la verdad de lo que somos en Cristo. Seres libres, restaurados, y llenos de dignidad. El enfrentamiento con la hipocresía religiosa. La crítica que Jesús hace al líder de la sinagoga resalta un problema profundo en la religión de la época: el legalismo y la hipocresía. El líder de la sinagoga, él ver la sanación como un quebrantamiento de la ley del sábado, revela una actitud que antepone las reglas por encima del bien humano. Este contraste entre la ley y la misericordia de Dios
Pone de manifiesto cómo la religión puede ser a veces un obstáculo para la vida que Dios quiere para nosotros. Jesús no niega la importancia de la ley, pero la interpreta a través de la óptica del amor y la misericordia. El desafío que Jesús presenta al líder religioso y a los asistentes de la sinagoga es claro. ¿De qué sirve una religiosidad que no busca la justicia, la misericordia y la compasión? La verdadera religión no está en las estrictas observancias externas, sino en la transformación del corazón, que lleva a vivir según la voluntad de Dios. El legalismo religioso, que se preocupa más por las normas que por el bienestar humano, es una forma de hipocresía. Jesús denuncia esta actitud porque está basada en una comprensión errónea de lo que significa vivir en comunión con Dios. La verdadera religión, según Jesús, se vive en el amor hacia el prójimo, en la atención al sufrimiento y en la liberación de las personas, no en la observancia rígida de reglas que oprimen. Este pasaje, entonces, nos invita a revisar nuestra propia relación con la religión y la ley. ¿Vivimos nuestra fe con una mirada de misericordia y amor? ¿O caemos en la tentación de ver las normas como fines en sí mismos? La religiosidad auténtica es aquella que refleja la vida de Cristo, que mira al ser humano con compasión y que está dispuesta a romper con las estructuras que impiden la plenitud de la vida. La inclusión en el reino de Dios. La sanación de la mujer también tiene una dimensión social y teológica profunda, la inclusión. Jesús ve a la mujer, la llama, la sana y la restaura, y en ese acto revela una verdad fundamental sobre el reino de Dios. Todos son invitados a formar parte de él, especialmente aquellos que están marginados y excluidos por la sociedad. En este caso, la mujer enferma era vista por algunos como impura o maldita. Pero Jesús la ve como una hija de Abraham. Es decir, como una persona digna de recibir las bendiciones del reino de Dios. Este acto de inclusión rompe con las normas sociales y religiosas que marginaban a los débiles, los enfermos y los pobres. De esta manera, Jesús nos llama a vivir una fe inclusiva, que acoge a todos sin discriminación. No hay lugar en el reino de Dios para el rechazo o la exclusión, sino solo para el amor incondicional. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe reflejar esta inclusividad, buscando siempre hacer un lugar para los que están fuera, para los que sufren y para los que han sido rechazados por la sociedad. El reino de Dios es un espacio de acogida, donde todos, independientemente de su condición, pueden encontrar la salvación y la restauración en Cristo. La libertad y la dignidad de la mujer. Es significativo que Jesús, al sanar a la mujer, no solo la cura físicamente, sino que también la restaura en su dignidad como mujer. En el contexto cultural y religioso de la época, las mujeres eran frecuentemente vistas como de menor valor que los hombres. Su enfermedad, al haberla dejado encorvada, podría haber sido interpretada como una señal de su falta de valía. Jesús, al sanarla y darle la libertad, la coloca en un lugar de dignidad, reconociendo su valor como hija de Dios. Este acto de restauración tiene implicaciones profundas, no solo para la mujer curada, sino también para todos los seguidores de Cristo. Jesús está mostrando que en el reino de Dios no hay lugar para la discriminación basada en el género, la condición social o cualquier otra categoría humana.
Este acto de Jesús se convierte en un llamado. La Iglesia para que, en su vida comunitaria, promueva la dignidad y la igualdad de todos sus miembros, independientemente de su sexo, raza o estatus social. La mujer sanada se convierte en un símbolo de la dignidad restaurada que Cristo ofrece a todos, especialmente a aquellos que han sido históricamente oprimidos o marginados. La oportunidad de restauración para todos. Este pasaje de Lucas es una invitación a vivir en la libertad que Cristo ofrece. Una libertad que no es sólo de las cadenas externas, sino también de las ataduras internas, que nos mantienen alejados de la plenitud que Dios quiere para nosotros. Jesús nos muestra que la misericordia y la compasión deben ser los principios que guíen nuestras acciones, más allá de las normas religiosas. La sanación de la mujer no es sólo un milagro de curación física, sino una restauración integral, que abarca todos los aspectos de la vida humana: cuerpo, mente y espíritu. El Evangelio de hoy nos desafía a vivir una religiosidad que sea radicalmente misericordiosa, inclusiva y restauradora, tal como lo hizo Jesús. Nos invita a mirar a los demás con los ojos de Cristo, a ser instrumentos de sanación y restauración en el mundo. La llamada es clara: vivir nuestra fe con un corazón lleno de compasión y dispuesto a romper las barreras que nos separan de los demás. De esta manera, podremos experimentar el reino de Dios en toda su plenitud y ser testigos de su poder transformador en el mundo. La transformación a través de la fe activa. Un aspecto clave en este pasaje es el modelo de fe que se presenta. La mujer encorvada no aparece en el relato, buscando activamente una curación. Sin embargo, al acercarse a Jesús, en su dolor y sufrimiento, ella está participando activamente en un acto de fe. Aunque no se menciona explícitamente que la mujer haya expresado su fe verbalmente, su acercamiento al Maestro y su disposición para ser tocada por él revela una confianza implícita en su poder sanador. A menudo, la fe no requiere grandes declaraciones o gestos dramáticos. En ocasiones, la fe se manifiesta en los momentos más sencillos. Al acercarnos, aunque sea débilmente, a aquel que puede transformarnos. Esta es una enseñanza fundamental sobre la fe activa. La conversión y la sanación a menudo comienzan con un paso de confianza, incluso cuando el dolor o la desesperanza parecen opacar nuestra capacidad de ver la luz. La fe activa implica un movimiento hacia Dios, un paso hacia Él en medio de nuestras limitaciones y sufrimientos. No importa cuán encorvados o atrapados estemos en nuestras cargas. Si damos un paso, aunque pequeño, hacia Cristo, Él nos responderá. A veces, ese paso es solo el deseo de ser sanados. La disposición para recibir la restauración que Él ofrece. En la vida cristiana, no siempre se trata de tener fe perfecta o sin duda, sino de dar el paso de acercarnos a Dios, de abrirnos a su poder sanador. Este es el tipo de fe que Jesús valora. Una fe que se expresa no solo en palabras, sino en actos, en disposición, en la valentía de acercarse al Maestro, incluso cuando la solución no es evidente. La curación como signo del reino de Dios. Jesús, al sanar a la mujer, está demostrando de manera tangible lo que significa el reino de Dios. Un reino donde la opresión, el sufrimiento y la exclusión no tienen lugar. Esta curación va más allá de un simple milagro físico.
Es una manifestación de la justicia de Dios que restaura a la persona a su estado original, libre de la carga del sufrimiento. La sanación de la mujer encorvada es una prefiguración del reino de Dios, donde la restauración de la humanidad y la liberación de las cadenas del pecado y el sufrimiento serán una realidad. Esta intervención divina es un símbolo de lo que ocurre en el corazón de cada persona cuando se acoge la gracia de Dios. Somos levantados, restaurados y liberados. Además, esta curación es un acto de restauración de la dignidad humana, algo fundamental para comprender el reino de Dios. En ese reino no hay lugar para la exclusión ni para la opresión. Todos son igualmente valorados y llamados a participar de la plenitud de la vida que Dios ha preparado para cada uno. La mujer, al ser sanada, no solo es curada físicamente, sino que se le devuelve su lugar en la comunidad, en la sociedad. Y se le reconoce como hija de Abraham, un miembro de la promesa de Dios. Jesús, a través de este milagro, redefine lo que significa el descanso sabático. No es simplemente un día de reglas rígidas, sino un día de libertad y restauración. Es un día para dar vida, para sanar y restaurar la dignidad de cada ser humano. El llamado a una fe sin barreras. El hecho de que este milagro haya ocurrido en un día sábado y en una sinagoga es altamente significativo. En la mentalidad de la época, la observancia rigurosa de las leyes sabáticas era un pilar fundamental de la vida religiosa. Sin embargo, Jesús desafía esa visión rígida de la ley, mostrando que la verdadera observancia de la ley de Dios está relacionada con la acción de misericordia. Su respuesta al líder de la sinagoga, que muestra un corazón cerrado ante la sanación, invita a todos a pensar sobre cómo vivimos nuestra fe. Las leyes de Dios no deben ser usadas como barreras para el bienestar humano, sino como caminos para liberar a las personas. La actitud del líder religioso refleja una fe que se ha vuelto insensible y rígida, incapaz de ver más allá de las reglas, para percatarse de las necesidades reales del ser humano. La fe en Dios debe ser una fe sin barreras, que no esté sujeta a las tradiciones que excluyen ni a las normas que limitan el acceso al amor y la misericordia de Dios. Jesús nos invita a una fe que es inclusiva, abierta y capaz de ver la humanidad y las necesidades de los demás más allá de las normas externas. Cuando las reglas religiosas se convierten en un fin en sí mismas, corremos el riesgo de perder de vista lo más importante: el amor y la misericordia de Dios. La verdadera fe, entonces, debe ser siempre dinámica y transformadora, siempre dispuesta a desafiar las estructuras que excluyen y a abrazar a los que necesitan la restauración de su dignidad. La inclusión de los marginados en el Evangelio. La sanación de la mujer también refleja el profundo deseo de Jesús por incluir a todos, especialmente a los marginados, en la plenitud del reino de Dios. En su época, las mujeres eran vistas como inferiores, y su sufrimiento era a menudo ignorado o desestimado. Al sanar a esta mujer, Jesús la coloca en un lugar de dignidad, restaurándola a la comunidad tanto espiritual como social. Esta acción resalta la profunda inclusión que caracteriza al reino de Dios. No hay lugar para la exclusión, la opresión ni el abandono. Jesús, al llamar a la mujer hija de Abraham, está afirmando su identidad como miembro pleno de la comunidad del pueblo de Dios.
Esta acción desafía las normas sociales y religiosas que habían marginado a las mujeres y a los enfermos, recordándonos que el Evangelio es un mensaje de inclusión universal. La inclusión de los marginados es un principio fundamental del mensaje cristiano. Jesús vino a proclamar la buena nueva a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos, y a todos aquellos que la sociedad había desechado. De esta manera, el reino de Dios se presenta como un lugar donde todos tienen valor. Y todos son llamados a participar. Como seguidores de Cristo, somos llamados a continuar con esta misión de inclusión, buscando siempre hacer espacio para los que son excluidos, rechazados o ignorados. Esto implica cuestionar las estructuras sociales y religiosas que perpetúan la marginación y esforzarnos por construir una comunidad más inclusiva, donde todos puedan experimentar la restauración y la dignidad que Dios les ofrece. El reto de vivir el sábado en el Espíritu. Jesús no está aboliendo el día de descanso, sino reinterpretando su significado más profundo. El sábado, como día sagrado, debía ser un día de descanso, no solo físico, sino también espiritual. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos habían transformado el sábado en una serie de reglas que más que promover la vida, la restringían. Jesús, al sanar a la mujer en sábado, está revelando que el verdadero descanso es el descanso que libera, que sana, que restaura. El sábado no es un día para seguir reglas rígidas, sino para experimentar la libertad de ser plenamente humanos, libres del sufrimiento, el pecado y la opresión. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra relación con Dios y con el descanso. Vemos el tiempo de descanso como una oportunidad para encontrar la paz interior y para ser restaurados en todos los aspectos de nuestra vida. ¿O lo vemos simplemente como un cumplimiento de obligaciones religiosas? Vivir el sábado en el Espíritu de Jesús implica verlo como una oportunidad para vivir según los valores del reino de Dios. Libertad, restauración, dignidad y amor. Cada día debe ser una oportunidad para descansar en la presencia de Dios y para buscar el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que sufren. La llamada a la acción, sanar a los que están doblados. El milagro de la mujer encorvada. No solo es una lección de lo que Cristo hizo en ese momento, sino un recordatorio de lo que nosotros, como cristianos, estamos llamados a hacer hoy. Vivimos en un mundo lleno de personas que están dobladas por el sufrimiento, la injusticia, el pecado y la desesperanza. La enfermedad y el sufrimiento no solo son físicos, sino también espirituales y emocionales. Jesús, al sanar a la mujer, nos da el ejemplo de cómo debemos abordar las heridas de aquellos que nos rodean. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la restauración del sufrimiento humano, no solo en el aspecto físico, sino también en el emocional y el espiritual. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de sanación, a ver a los demás con ojos de compasión y misericordia, y a hacer todo lo posible por restaurar la dignidad de aquellos que han sido marginados, excluidos o que sufren. Esto implica no solo orar por los enfermos, sino también actuar en favor de la justicia, la equidad y el bienestar de todos. Jesús nos muestra que el reino de Dios
Es una realidad que debe ser vivida aquí y ahora, a través de nuestras acciones concretas y nuestro compromiso con el bien común. La esperanza de la restauración final. La curación de la mujer encorvada. También nos da una visión de la restauración final que Dios tiene para el mundo. En el reino de Dios, no solo las personas se verán sanadas de sus enfermedades, sino que toda la creación será restaurada a su estado original, sin dolor, sufrimiento ni muerte. La mujer encorvada es una representación de toda la humanidad, que sufre bajo el peso del pecado y la muerte, pero que, a través de Cristo, puede ser restaurada y levantada. Su sanación es una señal de la esperanza que los cristianos tienen. Una esperanza en la plena restauración de todas las cosas en Cristo. Este pasaje nos invita a mirar más allá de nuestra situación actual y a vivir con esperanza en lo que Dios tiene preparado para el futuro. Jesús ya ha comenzado la obra de restauración en su ministerio terrenal. Y esa obra continuará hasta su regreso glorioso, cuando todo será restaurado en Él. Mientras tanto, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser agentes de esa restauración en el presente, llevando la luz y la sanación de Dios a todos los rincones de nuestro mundo. El testimonio de la mujer sana. La mujer sana, al glorificar a Dios, se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Ella no solo recibe la sanación, sino que responde con una alabanza que refleja su profunda gratitud y su nuevo entendimiento del amor de Dios. Su testimonio es un recordatorio para nosotros de que la sanación no es solo un acto de recibir, sino también un acto de dar gracias. Cada vez que experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida, nuestra respuesta debe ser de alabanza y testimonio. Al compartir lo que Dios ha hecho por nosotros, invitamos a otros a experimentar su amor transformador. La mujer, al glorificar a Dios, nos enseña que la sanación no está completa hasta que la damos a conocer, llevando el mensaje de esperanza y restauración a los demás. El milagro como manifestación de la autoridad divina. El acto de sanación de la mujer encorvada no solo es una muestra de la misericordia y compasión de Jesús, sino también una clara manifestación de su autoridad divina. En la cultura judía de la época, solo Dios tenía la autoridad para sanar y restaurar. Cuando Jesús actúa, no lo hace como un simple rabino, sino como el Hijo de Dios, que tiene poder sobre el sufrimiento humano. Esta curación no es un milagro cualquiera, sino una señal de que en Él se hace presente el reino de Dios. Un reino donde las leyes del sufrimiento y la opresión son destronadas por el amor y la justicia divina. Al sanar a la mujer en sábado, Jesús no solo está desafiando las normas religiosas, sino también demostrando que Él es el cumplimiento de la ley, que da vida a lo que estaba muerto, que restaura lo que estaba perdido. A través de este acto, se revela el carácter de Jesús, como aquel que tiene autoridad para transformar, no solo físicamente, sino también espiritualmente a aquellos que se acercan a Él. La mujer no solo es liberada de una enfermedad física, sino de la opresión que la sociedad le había impuesto, de las expectativas religiosas que la limitaban, y de su propio sufrimiento. Así, el milagro de Jesús no solo cumple una función restauradora individual,
sino que establece un principio fundamental del reino. En Cristo, la opresión nunca tendrá la última palabra. La práctica de la misericordia y la ley. Uno de los temas más profundos que surgen de este pasaje es la relación entre la misericordia y la ley. Jesús muestra con claridad que la misericordia de Dios nunca debe ser subyugada por el cumplimiento estricto de la ley. Este es un tema recurrente en su enseñanza. La ley existe para el bien del ser humano. Pero cuando se convierte en un obstáculo para la vida y la sanación, debe ser reevaluada a la luz de la misericordia. La interpretación del líder de la sinagoga, que pone la ley por encima del bienestar de la mujer, refleja una comprensión distorsionada de lo que Dios quiere para la humanidad. La ley, según Jesús, no fue dada para excluir o para poner cargas pesadas sobre las personas, sino para guiarlas hacia la vida, hacia la libertad y la restauración. El sábado, como el día de descanso, no debe ser un día de opresión, sino un día para experimentar la paz y la sanación de Dios. La ley no debe ser un obstáculo para la misericordia, sino una ayuda para alcanzarla. La auténtica práctica religiosa, entonces, no se mide por cuán estrictamente se cumplen las reglas, sino por cómo esas reglas promueven la vida, la paz y el bienestar de los demás. El amor y la compasión deben ser siempre la luz que guía nuestra interpretación y vivencia de la ley. La restitución de la dignidad humana. La curación de la mujer encorvada también tiene un profundo significado. En cuanto a la restitución de la dignidad humana, en el contexto cultural y religioso de la época, las personas enfermas, especialmente aquellas con dolencias crónicas, eran vistas a menudo como impuras, malditas o castigadas por Dios. La enfermedad era interpretada no solo como un mal físico, sino como una señal de pecado o maldad, lo que marginaba aún más a la persona que la padecía. Esta mujer, por lo tanto, no solo estaba enferma, sino también socialmente aislada y excluida. Su sanación, entonces, es un acto profundamente restaurador, que va más allá de la curación física. Es una restauración de su dignidad como hija de Abraham. El uso de la ley para justificar la injusticia. La reacción del líder de la sinagoga es una manifestación clásica de cómo las estructuras religiosas pueden ser mal utilizadas para justificar la injusticia, en lugar de ver la sanación como un signo de la presencia del reino de Dios, como una manifestación de la compasión y el amor divino. El líder se enfoca en una interpretación rígida de la ley. Este líder, al igual que muchos otros en la época, parece más preocupado por el cumplimiento de normas externas que por la restauración del bien humano. La ley se ha convertido en un fin en sí misma, y ya no se ve como una herramienta para promover la vida, la justicia y el bienestar. Jesús denuncia esta actitud, mostrando que la ley nunca debe ser usada para oprimir, sino para liberar. Si la observancia de la ley conduce a la opresión, es hora de reconsiderarla y ponerla al servicio del amor y la justicia. La aplicación de la ley de manera rígida y excluyente refleja una visión distorsionada de la religión. Jesús, al sanar a la mujer y desafiar al líder de la sinagoga, muestra que la verdadera religión es aquella que mira a las personas con misericordia y que tiene como objetivo la restauración del ser humano en su totalidad.
Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias y prácticas religiosas pueden estar a veces más enfocadas en las normas que en el amor que debe estar en el centro de toda fe. La verdadera justicia de Dios siempre está alineada con su misericordia y nunca debe ser utilizada como una excusa para la opresión, la dignidad de la mujer y la subversión de las normas sociales. El hecho de que Jesús haya sanado a una mujer en público, en una sinagoga y en un día sábado, es una subversión directa de las normas sociales y religiosas de la época. Las mujeres, como ya hemos mencionado, eran vistas con desdén en muchas culturas antiguas, y especialmente en la sociedad judía del primer siglo. Se les relegaba a un lugar secundario en la vida pública. Jesús, al dirigirse a ella, al curarla y al llamarla hija de Abraham, está desafiando esa percepción. No solo la cura física, sino que también la restaura socialmente. La eleva a su lugar legítimo como miembro del pueblo de Dios. Al sanar a esta mujer, Jesús muestra que en el reino de Dios no hay lugar para el patriarcado ni para la discriminación de género. Las mujeres, como todos los seres humanos, son dignas de ser restauradas a la plenitud de la vida que Dios les ha prometido. En este sentido, el milagro de la mujer encorvada no solo es una sanación física, sino también un acto liberador que desmantela las estructuras de opresión que afectan a las mujeres y a otros grupos marginados. Jesús, al actuar así, está enseñando que el reino de Dios es un lugar de igualdad, donde todos, independientemente de su género, estatus social o enfermedad, son igualmente dignos del amor y la gracia de Dios. La acción de Jesús como modelo de amor. La acción de Jesús en este pasaje es un modelo claro de lo que significa vivir el amor de Dios. Al sanar a la mujer, Él no se limita a dar una simple cura física, sino que va más allá. Restaura su dignidad. La reintroduce en la comunidad y desafía las normas religiosas para ofrecer una compasión radical. Jesús no es un simple curandero, sino el Hijo de Dios, quien viene a transformar la vida de las personas en su totalidad. Su amor es un amor que no conoce barreras, que no se limita a las expectativas humanas, sino que se da libremente, sin condiciones, y en la forma más profunda posible. Este acto de amor radical debe ser un modelo para cada uno de nosotros. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir un amor que trascienda las normas sociales y religiosas que a menudo limitan nuestra capacidad de ver el sufrimiento de los demás. El amor de Jesús no es un amor que se contenta con palabras o promesas vacías, sino un amor que se manifiesta en acción. Este amor es el que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Un amor que sana, que levanta, que restaura y que se ofrece a todos, sin discriminación. La compasión como la fuerza motriz del reino de Dios. Un tema central en este pasaje es la compasión de Jesús, que es la fuerza motriz detrás de su sanación. La compasión de Cristo no es un sentimiento superficial, sino un amor profundo que ve y responde al sufrimiento del ser humano. Jesús no solo ve la enfermedad física de la mujer, sino también la opresión espiritual y social que ella padece. Su compasión no tiene límites. No está condicionada por las leyes sociales ni religiosas, sino que se enfoca únicamente en el sufrimiento humano y en la necesidad de restauración. La compasión es una de las características
más fundamentales del reino de Dios. Y Jesús nos muestra que es la compasión lo que debe mover nuestras vidas. Si vivimos en el reino de Dios, debemos ser personas de compasión, dispuestas a ver el sufrimiento de los demás y a responder con acción. La compasión no puede ser solo una emoción, sino un impulso que nos lleva a actuar, a sanar, a liberar y a restaurar. Jesús, al sanar a la mujer encorvada, nos invita a hacer de la compasión el motor de nuestra vida cristiana, a vivir un amor que no solo ve, sino que actúa en favor de los que sufren. La restauración del cuerpo como un reflejo del reino espiritual. Al observar la sanación física de la mujer encorvada, es fundamental comprender que este milagro no es solo una restauración de su cuerpo, sino también un símbolo profundo de la restauración espiritual que Cristo ofrece a toda la humanidad. La mujer, encorvada durante 18 años, representa a la humanidad que está doblada bajo el peso del pecado, la opresión y el sufrimiento. Jesús, al sanarla, nos muestra que el reino de Dios no solo se ocupa de la salvación espiritual, sino también del bienestar integral de la persona. Esta restauración corporal es un acto visible, que apunta a la restauración total del ser humano en el reino de Dios. En Cristo, no solo somos liberados espiritualmente, sino también físicamente. La vida eterna, que es el propósito último del reino de Dios, involucra una restauración completa del cuerpo y del alma, tal como lo hizo Jesús con la mujer. De esta manera, el reino de Dios no es un concepto abstracto o futuro, sino una realidad que ya está presente en los actos de misericordia, sanación y restauración de Jesús. Este milagro nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra propia fe. La sanación de la mujer no solo implica su liberación física, sino también una reintegración a la comunidad y a la vida plena que Dios desea para cada uno de nosotros. De manera similar, cada vez que respondemos al llamado de Dios, somos restaurados en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando por nuestra relación con Él, pero también en nuestras relaciones con los demás, nuestra salud y nuestra integridad emocional. Jesús viene a restaurar todo lo que el pecado y la muerte han corrompido, y este acto de sanación de la mujer es solo una pequeña muestra de lo que Él quiere hacer en nosotros y en el mundo. La actitud correcta ante la ley, libertad y gracia. El comportamiento del líder de la sinagoga revela una distorsión común en la interpretación de la ley religiosa. Se da prioridad a las reglas y regulaciones por encima de las necesidades humanas. Jesús, al sanar a la mujer en sábado, subraya que el cumplimiento de la ley no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la verdadera justicia y restauración. La ley es buena cuando se aplica para traer sanación, liberación y dignidad a las personas, pero se vuelve opresiva cuando se convierte en una herramienta para controlar o excluir a aquellos que necesitan ayuda. La verdadera observancia de la ley, según Jesús, no es una cuestión de rituales o formalismos, sino de restaurar la vida, sanar los cuerpos y los corazones, y promover la justicia. Esto también tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana como cristianos. ¿Cómo interpretamos la ley de Dios? La vemos como un conjunto de reglas que debemos cumplir mecánicamente, o como un camino para vivir en libertad, amor y gracia. Jesús nos invita a vivir la ley de una manera radicalmente diferente.
No como una carga que debemos arrastrar, sino como un camino que nos lleva a la verdadera libertad en Él. De este modo, el llamado es a un seguimiento genuino, que nos impulse no solo a cumplir reglas, sino a vivir conforme al espíritu de amor, misericordia y restauración que Jesús vino a predicar. La ley, cuando se vive de esta manera, no es una carga, sino un regalo que nos orienta hacia la vida plena y la restauración de la humanidad. La necesidad de ver más allá de las apariencias externas. La reacción del líder de la sinagoga también señala un problema común que enfrentamos en nuestra propia vida. La tendencia a enfocarnos en lo superficial y a juzgar según las apariencias externas. El líder no ve más allá de las normas. Y en su falta de visión, no puede reconocer que lo que estaba ocurriendo era la obra de Dios en acción. La sanación de la mujer, a través de la mirada de Jesús, se presenta no solo como una liberación física, sino como un signo del reino de Dios, una acción que transforma a la persona en su totalidad. Jesús, al ver más allá de las normas y rituales, ve el sufrimiento real de la mujer y responde a ello con compasión. Esto nos invita a examinar cómo miramos a los demás. En nuestra vida cotidiana, vemos a las personas solo a través de lo que nos dicen o nos muestran externamente. ¿O somos capaces de mirar más allá? Ver sus luchas, sus sufrimientos y, sobre todo, su dignidad como hijos de Dios. En muchos casos, nuestras reacciones inmediatas ante los demás pueden estar basadas en prejuicios, expectativas sociales o etiquetas. Jesús nos invita a mirar más profundamente, a ver a cada persona con los ojos del amor y la compasión, y a actuar en consecuencia. Solo cuando comenzamos a ver a las personas como Cristo las ve, podremos responder a sus necesidades de manera verdadera y transformadora. El sábado como símbolo de la vida nueva en Cristo. La sanación en sábado no es solo un acto de compasión, sino también un acto de proclamación. Al sanar en sábado, Jesús desafía la interpretación rígida del descanso sabático, mostrando que el verdadero propósito del sábado no es solo el descanso físico, sino la restauración del ser humano en su totalidad. El sábado, como día de descanso, es una invitación a experimentar la liberación y la paz que Dios quiere para nosotros. Jesús señala que el descanso de Dios es el descanso que restaura, que sana y que libera a las personas de las cargas que las oprimen. Esto también tiene una dimensión escatológica. En Cristo, el sábado ha sido cumplido de manera perfecta. El descanso definitivo es la paz que Cristo ofrece a través de su muerte y resurrección. El sábado, al ser un símbolo del descanso de Dios, apunta hacia la salvación y la liberación que Cristo ha traído al mundo. Por lo tanto, cada vez que descansamos en Él, estamos experimentando un pequeño adelanto del descanso eterno, el cual será pleno y definitivo cuando el reino de Dios sea realizado en su totalidad. Al sanar a la mujer en sábado, Jesús muestra que la verdadera vida en el reino de Dios es una vida de restauración y libertad. Una vida que solo puede ser encontrada en Él. El dolor y el sufrimiento como oportunidad de restauración. La mujer encorvada, después de años de sufrimiento, es finalmente restaurada por Jesús. Este acto de sanación no solo es un acto de poder divino,
sino también un testimonio de que Dios no está distante de nuestro sufrimiento. El dolor y la enfermedad de la mujer. Aunque aparentemente eran una maldición o una condena, se convirtieron en la oportunidad para que Dios revelara su poder y su misericordia. La curación no fue un acto casual, sino que se dio en un contexto de sufrimiento real. Jesús no rechaza el sufrimiento humano, sino que lo abraza y lo transforma. La mujer, al ser sanada, no solo recibe una curación física, sino que experimenta una restauración profunda en su ser. Este milagro nos desafía a reconsiderar nuestra actitud ante el sufrimiento. A menudo, pensamos que el sufrimiento es solo una carga o una maldición. Pero Jesús nos enseña que también puede ser una oportunidad para experimentar la misericordia y el poder restaurador de Dios. No significa que Dios cause el sufrimiento, pero sí que Él puede usarlo como un medio para revelar su gloria y para llevarnos a una mayor dependencia de su gracia. Al igual que la mujer, en nuestro sufrimiento, podemos encontrar una puerta abierta hacia la restauración, hacia la sanación espiritual y emocional, hacia una vida más plena en Cristo. La reacción de la multitud, el testimonio de la restauración. Cuando la multitud se regocija con la sanación de la mujer, vemos una respuesta natural ante el acto de Dios. La alabanza y la gratitud surgen cuando el pueblo de Dios experimenta la liberación de sus cargas y la restauración de su dignidad. La respuesta de la multitud es una de gozo, de reconocimiento de que algo grande y divino ha sucedido. Este gozo refleja la respuesta del reino de Dios. Cuando las personas son restauradas, cuando el mal es vencido y la luz de Cristo brilla en el mundo. Como comunidad cristiana, nuestra respuesta ante los actos de Dios en nuestras vidas debe ser similar. Un gozo profundo, una alabanza sincera y una disposición a compartir las maravillas de Dios con otros. La sanación no es solo para nuestra propia edificación, sino para el testimonio del reino de Dios en el mundo. Cada vez que Dios nos sana, nos restaura o nos libera, debemos compartir esa experiencia con los demás, proclamando su gloria y invitando a otros a experimentar la sanación que solo Él puede dar. La misericordia como el corazón del Evangelio. En última instancia, la sanación de la mujer encorvada revela el corazón del Evangelio, la misericordia de Dios. A través de este acto de sanación, Jesús nos muestra que Dios no es un juez distante que condena, sino un Padre lleno de compasión que ve el sufrimiento humano y actúa para restaurarlo. La misericordia de Dios no se limita a un sentimiento abstracto, sino que se traduce en acción concreta, en la curación de los cuerpos, en la restauración de las relaciones y en la liberación del sufrimiento.